En este tutorial vas a aprender a hacer esta caja misteriosa de Super Mario. Es muy fácil de hacer y por su tamaño queda perfecto si quieres hacerla llavero. La lista completa de materiales te la voy a dejar en la descripción del video. Este tutorial no es crochet específicamente, sino que vamos a usar otra técnica que a la vista parecería que es crochet, pero nos ayuda a que estas figuras de cubo queden perfectamente rectas. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Teniendo nuestra malla plástica, vamos a cortar 6 cuadritos de 11 por 11, cada cuadrito valdría 1, así que vamos a cortar 11 cuadritos por 11 cuadritos, 6 piezas iguales. Y comenzando con el color amarillo, yo aquí tengo marcada la orilla del cuadrito para que siga siendo del tamaño correcto, así que vamos a pasar la aguja por el primer cuadrito que tenemos marcado hacia nosotros. Dejamos un pequeño extremo corto del otro lado. De aquí podemos hacer un nudito o sostenerlo para que no se mueva. Y aquí vamos a comenzar la primera fila pasando la aguja por el cuadrito que sigue de manera diagonal hacia arriba, hacia atrás. Después de aquí vamos a pasar la aguja por un lado, hacia nosotros. Y de aquí en diagonal hacia abajo, hacia atrás. Así vamos a tener nuestra primer crucecita, que sería nuestro primer punto, y repetimos de nuevo en diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, derecho hacia arriba y en diagonal hacia abajo. Y así vamos a continuar hasta cubrir toda la fila de 11 cuadritos. Ya terminando esta fila, si cuentas todas las cruces que tienes, vamos a tener 10 crucecitas dentro de los 11 cuadritos que tenemos. Porque aquí estamos cosiendo en las uniones de los cuadritos, no dentro de los cuadritos. Por eso tenemos 10 crucecitas, pero así vas bien. De aquí vamos a pasar el hilo hasta el otro lado de nuevo para comenzar. En el segundo cuadrito pasamos la aguja y repetimos diagonal arriba, por un ladito, diagonal abajo, diagonal arriba, diagonal abajo, derecho arriba, diagonal abajo. Así vamos a hacer 4 puntos amarillos. Y ahora en color blanco vamos a hacer 2 puntos nada más. Un tip, si tu estambre o hilo que estás usando es delgado como el mío, que estos son de diferentes grosores, vamos a dar primero 2 vueltas en la primer diagonal, de esta forma. Y en la segunda diagonal nada más una vuelta para que la crucecita se marque bien, pero se rellene mejor el cuadrito. Terminando esos 2 puntos, volvemos a cambiar al color amarillo y terminamos con otros 4 puntos amarillos. Regresamos hasta el otro lado y volvemos a hacer una filita de 10 puntos amarillos. Y hacemos de nuevo 2 vueltas más de 4 puntos amarillos, 2 puntos blancos y 4 amarillos. Hasta ahorita debería de ir quedando así. Y de aquí vamos a hacer 2 puntos en color amarillo.
y después 3 puntos en color blanco. Y terminamos esta fila con 5 puntos amarillos. En la siguiente fila empezamos de nuevo con 2 puntos amarillos. Hacemos un punto blanco. Después 4 puntos amarillos. De nuevo hacemos un punto blanco. Y terminamos la fila con 2 puntos amarillos. Así nos tiene que ir quedando. Y vamos a repetir esta última vuelta una vez más, haciendo 2 puntos amarillos, 1 blanco, 4 amarillos, 1 blanco y 2 amarillos. Vamos a hacer 3 puntos amarillos. Después 4 puntos blancos. Terminamos con 3 puntos amarillos. Y por último hacemos una fila de 10 puntos amarillos. Por último hacemos un nudito por atrás y así nos quedaría el primer cuadrito de nuestra cajita misteriosa. Tenemos que hacer 6 iguales. Y una vez que los tenemos listos, vamos a cortar el excedente de la malla por fuera de la línea que nos queda aquí recta pegada al tejido, porque si la cortamos por dentro del tejido se nos puede deshacer. Así que tiene que ser por fuera de esta línea, de esta forma. Y repetimos esto con las 6 piezas. Ya que tenemos todas las piezas listas, vamos a unirlas. En color amarillo, hacemos un nudito por la parte de atrás de una de las piezas. Y pasamos la aguja hacia nosotros por la esquina de abajo del lado derecho. Vamos a tomar otra de las piezas y poniéndolas con el signo de interrogación viendo hacia el mismo lado, las vamos a voltear dejando la parte con las costuras y los nudos hacia adentro. Para unirlos vamos a pasar la aguja por arriba hacia nosotros pasándola por los 2 cuadritos de ambas piezas. De nuevo por el mismo cuadrito, damos entre 2 y 3 vueltas por cada cuadrito y pasamos al que sigue. De nuevo damos entre 2 y 3 vueltas y pasamos al que sigue hasta llegar al final. Así nos tiene que quedar y repetimos lo mismo con otra de las piezas, cuidando que el signo de interrogación vea hacia el mismo lado. Tomamos la cuarta pieza y también cuidando que el signo esté hacia el mismo lado, vamos a coserla en la parte que falta de los 2 lados. Ahora vamos a tomar otra de las piezas, la cosemos por la parte de arriba por los 4 lados. Ahora, opcionalmente puedes ponerle un poquito de relleno para evitar que con el tiempo se vaya a pandear el plástico hacia adentro. Pero si te quieres saltar este paso también puedes hacerlo. Y terminamos poniendo la parte que nos falta del otro lado y cosemos por los 4 lados.
listo, así nos queda nuestra caja misteriosa de Super Mario. Al final, opcionalmente, si tú quieres, puedes agregarle un llavero. Y así nos quedaría. Y dime en los comentarios qué te pareció este tutorial. Dime si te gustarían más videos de este estilo con este material. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su caja misteriosa de Super Mario. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.